Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este curso intermedio de Word. Mi nombre es Marcelo Garzón y en esta oportunidad vamos a aprender a insertar estas imágenes o formas en Word. Muy bien, vamos a abrir un archivo de Word en blanco. Para las personas que no saben o apenas están aprendiendo, simplemente vamos al buscador, escribimos Word, seleccionamos la primera opción de la parte de arriba y seleccionamos una hoja en blanco. Vamos a irnos al menú principal en la parte de arriba. Como pueden observar, vamos a seleccionar la opción Insertar. Cuando estemos en la opción de Insertar, vamos a ir a Formas. Esta parte de acá y en esta flechita nos dice Dibujar una forma. Permite insertar formas prediseñadas como círculos, cuadros y flechas. Si le damos clic a esa flechita, observen que se nos despliegan varias opciones. Vamos a seleccionar, por ejemplo, esta carita primero, la seleccionamos, cara sonriente, se nos vuelve nuestro puntero como un más, vamos a seleccionar clic izquierdo sostenido y arrastramos hasta dibujarla del tamaño que nosotros queramos. Vamos a soltarla, vamos a ir a esta parte de acá, este menú, donde dice agregar rápidamente un estilo visual a la forma o línea seleccionada. Le vamos a dar clic y nos aparecen todas estas formas. Vamos a arrastrar la imagen para que vean el cambio. Arrastrémosla al lado derecho, volvemos aquí al estilo de forma y si pasamos el mouse por encima de las opciones nos va cambiando todo. Vamos a seleccionar esta verde y si nosotros queremos ampliarla un poco más vamos a utilizar los puntos de los extremos, porque si utilizamos los puntos del centro se nos distorsiona la imagen. Vamos a darle control Z para devolver la acción y si seleccionamos la imagen de los extremos ya la podemos cuadrar más o menos del tamaño real o también estirándola, haciéndola un poco más grande. Vamos a volverla un poco más pequeña, vamos a disminuir un poco el zoom para que nos quepan más imágenes. Tenemos este de acá, volvemos a los estilos de forma y la primera opción que nos aparece es relleno de forma. Este sería el color que nosotros vamos a darle a esa imagen. Y seleccionamos el azul o el verde o el amarillo. Vamos a dejarlo en el color azul. Luego nos sale la opción contorno de forma. Permite elegir el color, ancho y estilo de línea para el contorno de su forma. Le damos clic y le damos el contorno. Noten que se nos coloca el contorno de la imagen del color que vayamos a seleccionar, si lo queremos con contorno. Si seleccionamos por ejemplo el negro, volvemos a contorno de forma y le podemos dar un grosor mucho más alto. No olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Si no queremos el contorno, simplemente volvemos a la opción y le damos sin contorno. Si volvemos al contorno de forma, noten que si seleccionamos los guiones nos da esta forma. Pero vamos a dejarla como la teníamos anteriormente. Volvemos al contorno de forma y con flechas, mire lo que sucede si seleccionamos la flecha. Podemos jugar con todas estas figuras para darle forma a todas estas imágenes. Vamos a dejarlo, por ejemplo, de esta forma. Vamos a seleccionar otra imagen, volvemos a insertar. Vamos a seleccionar de nuevo la opción formas y vamos a seleccionar, por ejemplo, este corazón. Seleccionamos, se nos coloca el puntero como un más, clic izquierdo sostenido y dibujamos el corazón. Vamos a seleccionar el relleno de forma y le vamos a dar un color rojo. Y vamos a darle un contorno de forma más gruesito. Lo seleccionamos y vamos a cambiarle el color porque está como azul. Vamos a seleccionar color negro y lo podemos desplazar por cualquier lado. Ya tenemos dos imágenes insertadas, dos formas. Vamos a insertar una tercera. Volvemos a insertar, volvemos y vamos a colocar una flecha. Seleccionamos la flecha, clic izquierdo sostenido y la vamos a colocar por este lado. Vamos a cambiarle el relleno por color verde y vamos a colocarle un contorno de forma. Vamos a colocarle este con color negro. Si nosotros queremos voltear, por ejemplo, esta flecha, noten que aquí hay una flecha circular. Si seleccionamos con clic izquierdo sostenido
podemos arrastrarla y voltearla para la dirección que nosotros queremos dar. Vamos a dejarla, por ejemplo, de esta manera. Para que estas imágenes no queden tan planas, también nosotros podemos darle un efecto de forma. Vamos a mirar cómo lo hacemos. Nos vamos a la opción de efectos de forma. Recuerden que estamos en la opción del efecto de forma o estilos de forma. Esto se nos habilita, por ejemplo, si estamos en el inicio, se nos habilita dándole doble clic a cualquier forma. Vamos a ir entonces al efecto de forma y vamos a ver la primera opción que dice preestablecidos. Si pasamos el mouse por cada uno de ellos, noten que ya nos da un aspecto como en 3D de las imágenes con sombras, con muchos efectos que podemos jugar con ellos. Vamos a dejarlo, por ejemplo, de esta forma. Vamos a seleccionar la cara feliz, volvemos a efectos de forma, preestablecer. Voy a colocarlo, vamos a cambiarla para que puedan observar los cambios. Seleccionamos la flecha con clic izquierdo sostenido y la arrastramos para cualquier lado. Luego seleccionamos la carita y la vamos a colocar acá para mirar qué efectos de forma podemos dar. Preestablecido, si la colocamos acá, tenemos que pasar el mouse por toda ella para darle la forma que nosotros queremos dar. Se nos pierde la boca, pero vamos a colocarlo como modo de ejemplo. Y lo mismo el corazón, lo seleccionamos, efectos de forma, preestablecer, vamos a colocarlo por este lado para que lo podamos ver, efectos de forma, y vamos a mirar cómo nos queda mejor el corazón. Esta forma me gustó, la vamos a dejar y vamos a colocarlo por acá. Vamos a colocar la carita feliz, vamos a cambiarle el color del relleno por uno amarillo. Vamos a colocar la flecha por este lado y vamos a insertar otra forma. Insertar, forma, y vamos a seleccionar, por ejemplo, este triángulo. Seleccionamos el triángulo, lo dibujamos y lo colocamos por acá. Vamos a darle un relleno de forma, vamos a colocarlo este azul, un contorno de forma, de grosor, y le vamos a dar color negro. Vamos a quitarle un poquito de grosor, volvemos a grosor y le colocamos, por ejemplo, este. Vamos a darle un efecto de forma como en 3D para que quede mejor nuestro triángulo. Dejamos, por ejemplo, de esta forma. Y por último vamos a seleccionar otra forma. Vamos a seleccionar, por ejemplo, esta. Si seleccionamos y estiramos, le damos un relleno de forma, le damos un contorno, color negro, y le vamos a dar un efecto de forma. Vamos a restablecer y lo vamos a dejar, por ejemplo, de esta forma. También nosotros podemos darle otros efectos en esta opción de efectos de forma. Vamos a ir a la opción de sombra. Entonces, como pueden observar, se le coloca una sombra al lado de la imagen. Vamos a seleccionar la flecha y vamos a ir a efecto de forma e iluminado. Vamos a colocarle cualquier iluminado para que la imagen quede con esa sombra de color. Vamos a ir a la otra opción, bordes suaves, un punto, 2 puntos, ya es el tamaño de la sombra que ustedes quieren. El bisel es la forma como la imagen puede verse en 3D o biselada. Y por último tenemos la rotación en 3D. Podemos jugar con todas estas formas para que nuestra imagen gire y dé el efecto en 3D que nosotros queremos dar. Cuando nosotros le damos clic a estas formas, se nos habilita esta opción que dice editar forma. Cambia la forma de este dibujo, lo convierte en una forma libre o edita los puntos de ajuste para determinar cómo se ajusta el texto alrededor del dibujo. Entonces vamos a darle clic y le vamos a dar modificar puntos. Se nos habilitan los 3 puntos de cada forma y si nosotros nos posicionamos en cualquier parte de la línea recta que tenga este, simplemente lo estiramos y lo podemos deformar. Podemos darle cualquier forma, solamente con cambiar los puntos. Acá se me deseleccionó, vuelvo acá, modificar puntos, deben estar los puntos en color negro y seleccionarlos y cambiar la forma.
Muy bien amigos, hemos aprendido a insertar formas en Word y modificarlas, tanto el color como el tamaño y también los puntos. Espero que les haya servido mucho esta clase. No olviden seguir los otros tutoriales para que aprendan a dominar Word como todos unos profesionales. Recuerden que les habló Marcelo Garzón de su canal Ayuda Excel y Word. Que tengan una excelente vida y nos veremos en un próximo video tutorial. Hasta siempre.